Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación, taller, donde vamos a presentar dos cómics sobre hombres feministas que elaboramos en la Fundación CEPAIN. Uno en el 2017 y otro apenas tiene un año. Pero bueno, primero dar las gracias, por supuesto, a la Alianza Men Engage y darnos la oportunidad de estar aquí en este espacio. Y además quiero reconocer la gran idea que han tenido, ¿no?, de convertir el simposio Ubuntu, que iba a tener lugar en noviembre en Ruanda, de manera presencial, ¿no? Y bueno, aquello obviamente no se pudo celebrar, por lo que ya sabemos. Bueno, se celebró, pero de manera más minoritaria, pero lo que hicieron fue extender un montón de actividades, de talleres y de conferencias y demás a lo largo de los meses siguientes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos ha dado la posibilidad de estar hoy aquí. La idea, la presentación la vamos a dividir como en dos partes. Primero hablaré yo, donde voy a presentar brevemente cuál es la filosofía de estos cómics que hemos elaborado, por qué se nos ocurrió, y aprovecharé para plantear algunos debates de manera muy superficial, claro, no tenemos mucho tiempo, sobre los hombres feministas. Y en la segunda parte, que será un poquito más práctica, en la que José Mínguez, que aprovecho para saludarle, que está aquí, que es el dibujante de los cómics, es el que se ha tirado horas y horas, poniendo imágenes a todos estos mensajes que queríamos transmitir a través del cómic. Y él va a contar en primera persona también cómo ha sido ese proceso creativo. Y luego también una cosa muy interesante, que es el significado que para él, también como hombre, ha tenido participar en un proyecto, de estas características, ¿no? Así que, ese es un poco el plan de la tarde. Sí que tenemos que lamentar que no está con nosotros Alicia Palmer, que era la tercera persona que iba a estar hoy para presentar el cómic, cuyo papel en todo esto es fundamental porque ha sido la guionista del cómic, de los dos cómics. Hoy no puede estar, lamentablemente, porque ha fallecido un familiar cercano por el coronavirus, ¿no? Entonces, que no se nos olvide que esto sigue ahí, sigue siendo, una amenaza, ¿no? Pero vamos a hablar de cosas más bonitas y esperemos que de vuestro interés. Voy a compartir la pantalla. Sí que me decían que supongo que todos sois habláis español, pero si alguien tuviera problemas y quisiera tener traducción simultánea, nos consta que hay un servicio aquí en Zoom. Si os vais arriba donde pone live, en la versión española dice servicio personalizado de transmisión en vivo. Si pincháis ahí, vais a ver un lugar que pone ver la transmisión en servicio personalizado, y ahí os lleva a una aplicación donde podéis seleccionar el idioma al que queréis que se traduzca lo que yo estoy diciendo y lo que está diciendo José, o lo que digan otras personas. Luego, obviamente, tendremos al final una parte para comentar, para que preguntéis o para que charlemos. Entonces, si queréis, damos unos segundos por si necesita alguien irse a ese recurso. Puedo ir mientras buscando la presentación. Os voy a compartir una presentación. Pues allá vamos como os decía, con esta primera parte, un poco de presentación de por qué se nos ocurrió hacer unos cómics donde queríamos plasmar un poco, en el primero de ellos, visibilizar hombres que a lo largo de la historia se habían comprometido con la igualdad entre mujeres y hombres de una manera pública. Y en el segundo cómic que veremos, que se llama El viaje, lo que hacemos ahí es, aquí tenéis las portadas de los dos cómics. En el segundo, en El viaje, lo que presentamos ahí es un viaje, ¿no? Está pensado casi como una road movie, ¿no? Pero en formato cómic, ¿no? En la que los personajes, chicos jóvenes, inician su viaje, inician
el cómic, bueno, con muchas dudas sobre el feminismo y preguntándose muchas cosas sobre determinados debates, y en la conversación que van a ir teniendo a lo largo de las páginas, pues con mujeres feministas, pero también con otros hombres, pues bueno, pues van a ir aclarando conceptos y finalmente pues se convertirán en hombres también comprometidos con la igualdad. Bueno, ojalá fuera todo así de fácil, ¿no? Pero bueno, esa es la propuesta que hacemos en el cómic. Voy primero con el primer cómic que, como os decía antes, lo editamos, lo elaboramos y lo editamos en el 2017, que es un cómic que tiene 36 páginas a color, es un cómic pequeño, está en español, tanto en versión digital como en versión en papel. Bueno, una de las cosas que nos ha pasado con este cómic es que la verdad es que tuvo muy buena acogida cuando salió. Nosotros sacamos una edición, al principio no recuerdo cómo fue la primera tirada, que quizá fueron 1000 o 1500 ejemplares, pero ha habido múltiples organizaciones, empresas y entidades públicas que solicitaron bueno, tener más ejemplares del cómic, y como no teníamos tantos ejemplares, pues lo que les pedíamos era que, bueno, que pagaran ellos una edición, ¿no? A cambio de poner su logo y, por supuesto, indicando que ellos eran los promotores del cómic, ¿no? De esas tiradas en concreto. Ahí abajo tenéis algunos de los logos de los organismos que han colaborado en la producción, ¿no? Como el Instituto de la Mujer en España, bueno, organismos autonómicos también, la Universidad Complutense de Madrid, o el Fondo Social Europeo, ¿no? Bueno, en el caso del segundo cómic, ahora os presento estas cuestiones así como más concretas y más prácticas, que se elabora en el año 2019, financiado esta vez principalmente por dos vías y dos fondos importantes. Por un lado, el Fondo Social Europeo, y por otro, tuvimos que hacer un crowdfunding a través de una página, de una plataforma online que se llama Goteo, porque, bueno, sin duda este segundo cómic supuso muchísima más inversión de tiempo y de recursos. Estamos hablando de un cómic de 140 páginas, con lo cual era un proyecto mucho más ambicioso que el primero que nos habíamos planteado, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo que hacer una llamada un poco, ¿no?, también a la ciudadanía para que nos ayudaran con la financiación, y bueno, se consiguieron al final, creo que recordar 6.000 y pico euros, ¿no?, para poder completar el trabajo y sobre todo poderlo sacar a la calle, ¿no? Y que en ningún caso estos cómics se han vendido, es decir, que esto precisamente porque está financiado con fondos públicos y con aportaciones de la gente, pues han sido siempre de libre acceso, tanto en web, en formato digital, como cuando los hemos podido entregar en papel, pues se han entregado en diferentes eventos, pero nunca se ha cobrado por ello. Bueno, os decía que en el primero de los cómics, el que se llama Hombres Feministas, lo que ahí hacemos es un recorrido por la historia, brevemente, de algunos hombres que se han posicionado, como os decía antes, públicamente en favor de la igualdad. Hay más, sin duda, y de hecho en el cómic, en la última página, hacemos una lista de otros muchos hombres que de alguna u otra manera se habían comprometido en sus momentos históricos con la igualdad entre mujeres y hombres. Pero bueno, hemos rescatado algunos, con una intención además también de que hubiera una cierta diversidad, no tanto cultural, pero por lo menos sí de origen, ¿no? Entonces sí que hicimos un esfuerzo por buscar también referentes que no fueran solo europeos o que fueran del mundo occidental, sino que hubiera también de algunos otros lugares, ¿no? Y ahí tenemos el caso de Qasim en Egipto, o del padre de Malala, ¿no?, en Pakistán, ¿no? Bueno, el recorrido sobre todo habla de 9 hombres, pero como os digo, al final del cómic se mencionan otros tantos, ¿no? Poulain de la Barre, Stuart Mill, que seguramente sí que nos suena más. Fijaros, como no, tampoco hay tiempo para hablar de cada una de estas figuras, ¿no? Pero sí que, bueno, por traer alguno de los ejemplos y quizá uno de los personajes más conocidos cuando pensamos en hombres feministas, ¿no?, a lo largo de la historia, pues probablemente nos venga a la cabeza John Stuart Mill, ¿no? Que, fijaros, para mucha gente, y yo recuerdo, yo estudié sociología, y cuando una de las asignaturas de ciencia política y de económicas, pues estudiábamos a Joan Stuart Mill, pero lo estudiábamos como liberal, ¿no?, como pensador liberal, pero en aquella época, desde luego en la Universidad de Salamanca, donde yo estudié, no se me dijo nada sobre toda su faceta feminista, ¿no?, que no es poca además,
porque además de su famoso libro, aquí tenéis el título, no, bueno, lo teníais atrás, La liberación de la mujer, que es un libro que escribe finales del siglo XIX, él era parlamentario en el Parlamento inglés, y numerosas ocasiones llevó el tema del sufragio femenino al Parlamento, ¿no? Para que fuera debatido y para que fuera aprobado, pero bueno, no lo consiguió. Quiero decir, el sufragismo y el voto para las mujeres en Inglaterra es posterior a la Primera Guerra Mundial, pero bueno, desde luego su papel pues fue importante, ¿no? Bueno, Joan Stuart Mill siempre reconoció también la figura de su mujer, de Harriet Taylor. De hecho, se dice que parte de su obra la escribieron juntos, ¿no? Y Joan Stuart Mill hizo una cosa que, bueno, que tiene mucho que ver con esto que también hablamos cuando hablamos de hombres feministas en relación a lo de los privilegios, ¿no? Muchas de las personas que trabajamos en esto de los hombres y las masculinidades, ¿no? Pues solemos decir que, o leemos, ¿no? En los documentos que hablan sobre estos temas, que la dificultad sobre todo está en el tema de los privilegios, ¿no? De cómo los hombres se pueden desprender de privilegios que estructuralmente se les son dados, ¿no? Y fijaros que, bueno, Joan Stuart Mill, de una manera simbólica, porque en aquel momento los privilegios que él tenía por ser hombre en la sociedad británica como del siglo XIX, pues ahí estaban y ahí quedaban, ahí quedaban, y no había manera de despojarse de ellos, pero él, a pesar de eso, cuando se casa con Harriet Taylor, por ejemplo, pues firma un documento en el que expresamente dice que él renuncia a todos los privilegios o a todos los derechos sobre su mujer que ese contrato de matrimonio le proporcionaba, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es uno de las figuras a destacar. Hay otra idea de Joan Stuart Mill que a mí me gusta mucho visibilizar, y es que un argumento que para la época a mí me parece que fue muy innovador y aplastante, ¿no? Y era pensar que uno de los motivos por los que se excluía a las mujeres del sufragio, pero también de trabajar, de ir a la universidad, etcétera, etcétera, era esta idea de que por naturaleza no estábamos capacitadas para determinadas cosas, ¿no? Entonces Joan Stuart Mill, como buen liberal, decía, bueno, si realmente esta dificultad que tienen las mujeres para acceder a determinados espacios está marcada por la naturaleza, ¿no? Lo dice la biología, lo dice la naturaleza, entonces, ¿por qué son necesarias leyes que impidan que las mujeres accedan a determinados sitios, ¿no? Si la naturaleza lo va a decir, no hace falta, ¿no? Que ponga una ley que diga usted no puede ir a la universidad, ¿no? Su propia naturaleza hará que esa situación no se produzca, ¿no? Entonces, bueno, me parece que era un argumento muy interesante por parte de Joan Stuart Mill. Si no lo conocéis, desde luego, os animo a que tiréis del hilo y profundicéis en su obra, porque es todo un personaje, ¿no? Otra de las, aparte de los personajes a nivel individual que se recogen en el cómic de hombres feministas, hacemos también mención, lógicamente, a la declaración de Seneca Falls, que probablemente os suene a las personas que estáis aquí, que es uno de los documentos, bueno, a los que siempre se hace referencia, ¿no? Cuando hablamos de los orígenes del feminismo y de los orígenes, sobre todo, de los movimientos sufragistas en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Bueno, pues la declaración de Seneca Falls es un documento firmado por mujeres y hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues ya desde los orígenes del feminismo podemos decir que hubo hombres que estuvieron ahí, ¿no? Ahí tenéis la cifra de las 100 personas, en torno a 100 personas que firmaron aquel documento, pues ya había 32 hombres, ¿no? Uno de esos hombres es otro de los personajes, de las personas de los hombres comprometidos con la igualdad, que recuperamos también en el cómic, que es Frederick Douglass. Si estáis aquí, alguna de las personas de los Estados Unidos, seguramente es un personaje que es referente para vosotros. Para vosotras, Frederick Douglass fue esclavo, y bueno, cuando por fin, ¿no?, después de la Guerra Civil Americana, se consigue la liberación de todos los esclavos, pues también se va a enrolar y a militar mucho en toda la causa feminista, en aquel momento en la causa sufragista sobre todo, ¿no? Bien, bueno, esto ha sido como daros así algunas pinceladas de lo que os podéis encontrar en el cómic, pero ahora sí que contaros un poquito también por qué se nos ocurrió, ¿no? ¿Por qué se nos ocurre hacer
un cómic para hablar de hombres feministas. Bueno, primero situaros un poco en la organización desde la que hemos hecho estos cómics, que es la Fundación CEPAIN. Por ahí arriba tenéis el logo, si tenéis ganas y tiempo de buscarnos, pues cepain.org y buscáis la página web. Es una organización en España bastante grande, ahora mismo es una organización en la que trabajamos unas 1000 personas y bueno, tenemos oficinas por muchos lugares de España. Trabajamos sobre todo temas de inmigración y temas de inclusión social, pero tenemos también un área de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, bueno, bastante grande desde hace unos años, y es desde ahí, desde donde 2013-2014, bueno, hicimos un giro estratégico para empezar a pensar también en el trabajo con hombres desde un enfoque de género y en la reflexión sobre las masculinidades, ¿no? Nos parecía que en aquel momento que el trabajo con mujeres, que ya lo hacíamos, siendo necesario, pues resultaba insuficiente, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a pensar, bueno, qué cosas podíamos hacer con los hombres, ¿no? Y qué tipo de proyectos, qué tipo de actividades podíamos hacer en todo este marco, ¿no? Del que también se viene hablando, ¿no? De la crisis de la masculinidad. Bueno, pues una de las cosas que se nos ocurrió era hacer un cómic precisamente con esta idea de poder llegar a población joven, por un lado, pero también a población masculina. Fijaros, apenas os doy 2 datos para que veáis la pertinencia de usar el cómic como herramienta, ¿no? Y como plataforma para transmitir determinados mensajes. Estos son datos de España, pero seguramente se pueden extender o aplicar a otras regiones, ¿no? El número de hombres que lee cómic dobla al número de mujeres, a pesar de que, supongo que sabéis, en España desde luego eso sucede, que las mujeres leemos más libros que los hombres, ¿no? Sin embargo, cuando nos vamos específicamente al tema del cómic, los hombres estarían más representados entre los lectores, ¿no? Pero si nos vamos a ver las edades, pues el 58% de las personas que leen habitualmente cómic pues tienen menos de 35 años, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso nos permitía, como os decía antes, llegar a una franja de edad pues joven, ¿no? Que era una de las intenciones que teníamos. A nosotras nos parece que en aquel momento, ahora, por lo menos en España, hablar sobre las masculinidades y reflexionar sobre el papel de los hombres está más de moda, si me permitís la expresión, pero cuando nosotras empezamos y cuando sale el primer cómic en el 2017, la verdad es que era todavía un tema incipiente, ¿no? Y nos parecía en aquel momento también bastante novedoso, sobre todo pensando en el formato del cómic, ¿no? Es probable que algunas de las personas que estéis aquí os habéis apuntado a este seminario, bueno, a este taller, porque os interesan, os gusta, ¿no? Los cómics. Bueno, pues sabréis que los cómics, ¿no? Bueno, su origen viene del siglo XVIII y por ahí, además de la literatura popular, pero ya como medio más de transmisión más popular, pues es de los años 30, ¿no? Y las primeras portadas, ahí os he puesto los ejemplos de las primeras portadas de los cómics típicas de los superhéroes, ¿no? Pues de Superman y de todos los superhéroes que vinieron después, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que precisamente usar el cómic, ¿no? Tan masculino, tan de superhéroe, para hablar de hombres feministas, bueno, pues también tenía su cosa, ¿no? Y su paradoja en sí mismo, ¿no? Fijaros además, ya que hablamos de hombres feministas, mirad, uno de los primeros debates que tuvimos cuando decidimos hacer el cómic era el título. Yo no sé si José se acuerda de aquellas primeras conversaciones, ¿no? Sobre cómo le llamábamos al cómic, porque, bueno, pues a nadie se le escapa, ¿no? El debate que hay sobre si los hombres pueden o no ser feministas, o si la palabra feminista o el concepto de feminista es el más apropiado para referirnos a los hombres comprometidos con la igualdad. Bueno, en aquel momento, las personas que teníamos capacidad de decisión en ese momento decidimos que le queríamos llamar hombres feministas porque sobre todo, bueno, queríamos un producto que se entendiese desde el principio a qué nos estábamos refiriendo, ¿no? Es decir, que si alguien ve un cómic que se llama Hombres Feministas, pues sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Sin embargo, si le llamamos hombres aliados, como es uno de los conceptos, o hombres pro-feministas, pro-igualitarios, bueno, es cierto que también puede entenderse, pero bueno, no queríamos dar rodeos y queríamos ser directas, ¿no? Más allá, como os decía antes, de los debates más teóricos o más de fondo que pueda haber sobre los sujetos políticos del feminismo, etcétera, etcétera.
Sí que quería compartir con vosotros algo curioso que yo no sé si todo el mundo sabe, yo lo descubrí no hace mucho, y es que el concepto de feminista, a pesar de que nos cuesta tanto pegarlo a los hombres, es decir, el binomio hombre-feminista suele a veces causar cierta incomodidad, por lo menos, pues curiosamente, la primera vez que se usa el concepto de feminista es para referirse a los hombres. Esto se lo escuché a Paul Beatriz Preciado en una conferencia, pero ella a su vez lo saca de este libro de Genesis Frey, de La Musa de la Razón, y en la que señala que en realidad la palabra feminista es un término médico que se utiliza en el siglo XIX en Francia para referirse a hombres que, afectados por tuberculosis, empezaban a tener una serie de síntomas que de alguna forma afeminaban su cuerpo, ¿no? Pues se les caía el vello o les crecían los pechos o, bueno, se consideraba en aquel momento que eso significaba que te estabas feminizando, ¿no? Y entonces, de ahí el uso de feminista para referirse a estos hombres. Alejandro Dumas hijo cuenta también en este libro Genesis Praise que bueno, lo usa de una manera peyorativa para referirse a los hombres que ya en aquel momento se estaban empezando a comprometer con la igualdad o con la causa de las mujeres, ¿no? Es verdad que luego ya es un término que claramente se ha utilizado para lo que ya todas sabemos y como manera de referirse a las mujeres ¿no? comprometidas y activistas del feminismo, ¿no? Bueno, decía antes que, ¿no? que esto del binomio hombres feministas pues ha causado siempre desde los orígenes del movimiento, ¿no? Ha causado incomodidad, debate, reflexión y hasta el día de hoy, ¿no? Al punto de que, bueno, hay muchas maneras de hablar de los hombres feministas, ¿no? Antes he dicho algunos, pues hay quien prefiere llamarlos aliados porque no es posible que los hombres sean el sujeto del feminismo, hay quien los llama igualitarios, hay quien prefiere el término antisexistas. Eh, el otro día, escuchando a unos compañeros de Argentina, pues hablaban de colectivos que se llamaban antipatriarcales, ¿no? Si nos vamos, esto es más desde el activismo, ¿no? Si nos vamos más a la literatura o los libros o autoras que están hablando de estos temas, pues hay una multiplicidad también de conceptos, ¿no? Se habla de nuevas masculinidades, este término creo que para todas es familiar, también se habla de hombres profeministas, también se habla de hombres con prácticas contrahegemónicas, ¿no? Que esto sería más en lo que dice Flood, hombres buenos, en palabras de Richard Bacete, masculinidades reflexivas de Norma Fuller o recientemente el libro de este escritor francés, ¿no? que habla de hombres justos, ¿no? Bueno, está claro que hay otras muchas más formas, pero bueno, quería apenas traer aquí algunos ejemplos, ¿no? Bueno, también creo que si hablamos de hombres feministas, también está bien pensar un poco en de cuántos hombres estamos hablando, ¿no? ¿Cuántos hombres hay feministas? O por lo menos cuántos hombres se definen como feministas. Y ahí es verdad que depende mucho de las fuentes a las que vayamos, ¿no? Yo, con las que puedo compartir con ustedes son las fuentes que tenemos aquí en España, pero bueno, seguro que podéis pensar, ¿no? En algunas otras encuestas a nivel de vuestro país o a nivel de vuestra región que también den datos de este tipo, ¿no? Nosotros hicimos una investigación en el marco de un proyecto para profundizar en temas de cuidados, empleo y masculinidades hace un par de años y en un cuestionario en el que preguntábamos, bueno, con una pregunta en una escala, ¿no? Que había que posicionarse entre el 0 y el 10, preguntábamos a mujeres y a hombres si se declaraban feministas y bueno, ahí nos salió que un 33% de los hombres se declaraban feministas frente a un 57% de las mujeres, ¿no? Pero bueno, ya sabemos también que contestar a una encuesta es una cosa y luego las prácticas del día a día también son otras, ¿no? Y bueno, ahí tenéis otros datos procedentes más de barómetros que se hacen aquí en España sobre juventud y género, donde, bueno, veis también que la diferencia entre chicos y chicas es grande, pero sí que vemos una evolución, ¿no? Hay las encuestas del año 2017 hablan de un 24% de chicos que se definen como feministas y en el 2019 era un 37%. Tenéis que pensar también, bueno, situarlo en el contexto de España en el año 18, año 19, son dos momentos muy importantes para el movimiento feminista aquí, con una explosión en la calle, con unas manifestaciones enormes y en el que casi que todo el mundo decía que era feminista, ¿no? O bueno, una parte importante de la población. Me temo que si ahora mismo hiciéramos esa encuesta,
es probable que bajara esta estadística, ¿no? Pero bueno, eso estaría por ver. Bueno, esto por daros algunos datos, ¿no? Sí que alguna reflexión más, también muy de puntillas, son temas que voy sacando por si luego alguien también quiere que comentemos más esto, ¿no? Claro, cuando pensábamos en la selección de los hombres feministas y recuperamos, ¿no? Esos discursos y esa historia de estos hombres, pues también nos preguntábamos cómo habrán llegado estos hombres a este compromiso, ¿no? ¿Por qué unos hombres se comprometen con el feminismo y otros no? Bueno, en eso la literatura académica y la gente que ha estudiado estos temas, pues tiene sus... Ahí tenéis algunas de las personas que se han dedicado a esto, con las referencias, Badinter, Flood, Kovacs, Messner, pero bueno, seguro que hay más, pero que si vemos un poco lo que dice esta gente, podríamos resumir como en tres causas, ¿no? O tres cosas que le suceden a los hombres, o que, narrados por ellos mismos, que en algún momento de su vida les ha hecho comprometerse con la igualdad, con la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Y bueno, por un lado, suelen señalar el haber pasado por alguna experiencia fuerte, vital, ¿no? Tanto, está claro, haber visto violencia a su alrededor, haber sufrido violencia también en el ámbito familiar, pero también un accidente de tráfico, es decir, aquellas situaciones vitales que suponen una crisis importante en la persona y que hacen, bueno, de alguna manera un clic, ¿no? Sin duda la relación con otras mujeres, y eso creo que la mayoría de los hombres que estáis en esto, pues lo decís, ¿no? Que es la relación con vuestras parejas, con vuestras amigas, con otras mujeres feministas, las que también nos ha hecho tomar conciencia, ¿no? Y luego, pues el compromiso ético y político. Es verdad que esto requiere un compromiso ético y político, pero además puede que vengáis de un compromiso político con otras causas y que es en ese recorrido donde también os dais cuenta que además de otros problemas que tiene el mundo, todo eso está atravesado por la desigualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Bueno, en cuanto a los obstáculos, ¿no? Cuando digo obstáculos me refiero a estos debates, ¿no? Que tenemos muchas veces sobre si los hombres pueden o no pueden ser feministas. Y no me estoy refiriendo tanto a la palabra, sino al contenido, ¿no? Y aquí os traigo tres conceptos, ¿no? También es un tema complejo y del que podríamos hablar mucho, pero creo que esta idea de los dividendos patriarcales, ¿no? Que también nos regaló Connell y que yo creo que explica, ¿no? De una manera fantástica, bueno, esta idea de que independientemente de lo que cada uno de los hombres hagáis, bueno, recibís unos dividendos, recibís unas ganancias, ¿no? Connell lo que hace es usar el término marxista de dividendo, de plusvalía casi, ¿no? Pues en este caso, ¿no? Es lo que todos los hombres reciben, como decía antes, sin hacer nada, solo por el hecho de ser hombres, ¿no? Cuando digo reciben privilegios y reciben más derechos que otros grupos, ¿no? Que las mujeres y que otros grupos sociales. Pero está en la misma línea, pero dicho de otra manera, ¿no? Esto que decía Peggy McIntosh de la mochila, ¿no? Esta mochila invisible con la que los hombres nacen y ya les coloca, ¿no? En un lugar de privilegio. En algún sitio he oído también aquí en España algunas personas han utilizado la expresión de tarjeta VIP, ¿no? Con una tarjeta VIP que te permite entrar en algunos sitios. Pero interesante también esta idea de Homero, que es un autor latinoamericano, que habla también de este peligro de la acumulación de prestigio, ¿no? Y yo creo que eso también lo estamos viviendo algunas mujeres feministas que estamos cerca de hombres feministas, de hombres comprometidos con la igualdad, que de pronto se llevan todos los focos, ¿no? Y de pronto, bueno, pues esta idea de que acumulan también prestigio y que casi se les aplaude, ¿no? De una manera pues exagerada, ¿no? Cuando hay mujeres que llevan un montón de años y de décadas, pues diciendo lo mismo o militando en el movimiento feminista, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las cuestiones que quería poner encima de la mesa, ¿no? Si hablamos de hombres feministas. Lo vengo un poco diciendo, es un debate, ha sido siempre un debate en todas las olas del feminismo, se ha hablado de qué pasa con los hombres, cuál es el lugar de los hombres en el feminismo. Probablemente en esta última ola, por las características de la misma, pues es donde el tema está más encima de la mesa, porque el movimiento feminista de la cuarta ola de alguna manera habla de sujetos políticos más allá de las mujeres, entendidas en el sentido
clásico, vamos a decir, mujer cis, ¿no? Y bueno, pues creo y luego todo el tema de la interseccionalidad, yo creo que también sitúa, bueno, hace más complejo también, ¿no? Dónde están las mujeres, dónde están los hombres, qué hombres y qué mujeres, ¿no? Porque también los hombres, y esto lo dicen también mucho los autores, ¿no? Que han estudiado estos temas, también estáis colocados en diferentes lugares, ¿no? No todos los hombres participan del mismo poder, ¿no? Está claro que no es lo mismo un hombre de clase alta, ¿no? Empresario, blanco, occidental, tal, que otro hombre situado en los márgenes, ¿no? Entonces, aunque como grupo social tengan una situación de ventaja sobre las mujeres, pero entre ellos también hay una desigualdad, ¿no? O hay una diferencia de poder, y esto está claro que también hay que tenerlo en cuenta. Ahí os he traído algunos nombres de algunas mujeres que dicen cosas sobre los hombres, ¿no? En realidad, yo digo que casi toda la teoría feminista en realidad habla de los hombres, porque necesariamente cuando hablamos de las mujeres y del lugar en el que están las mujeres, pues hablamos también de los hombres. Pero de manera específica, por ejemplo, Bell Hooks es que ha dedicado explícitamente algunos libros, capítulos y mucha reflexión sobre qué pasa con los hombres, ¿no? De hecho, ella incluso utiliza el concepto de masculinidad feminista, ¿no? Entonces, bueno, también os lanzo ahí por si queréis investigar un poco más. Bueno, vamos a ir cerrando un poco esta primera parte, en la que, bueno, apenas quería presentaros los dos cómics. En el segundo cómic os había comentado que lo que presentamos ahí pues es ese viaje, ese recorrido, que además veis que lo mostramos con una tabla de surf y con esta simbología también de las olas, ¿no? De las olas feministas. Entonces, bueno, de alguna manera el mensaje a los hombres es, bueno, esta cuarta ola o la surfeas, es decir, o te adaptas o te vas con ella o de alguna manera te arrastrará, ¿no? La manera en la que presentamos los contenidos en este segundo cómic esto sería la parte bonita que contaría Alicia Palmer, la guionista, porque es la que realmente, bueno, sabe de esto y es la que diseñó este esquema, pero bueno, yo apenas os lo presento. Bueno, esta idea de presentar a los personajes como en este esquema del viaje del héroe, ¿no? Que en realidad es un esquema muy cinematográfico o que se utiliza como recurso en muchas manifestaciones artísticas o en las que contamos una historia, ¿no? Entonces, esta idea de que el personaje, en este caso el chico joven, pues se va transformando, ¿no? En la interacción con otros personajes y con otras ideas, pues va cambiando, ¿no? A lo largo del proceso. En este segundo cómic, lo que sí que, al situarlo en el contexto actual, es un cómic que lo traemos claramente al presente y en particular al caso de España, aunque se van a hacer referencias también a la situación de las mujeres en otros lugares del mundo, pero sí que está muy contextualizado a la situación de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues se habla del tema del acoso callejero, de agresiones sexuales, el tema de los grupos LGTBIQ+, micromachismos, sexismo en los medios de comunicación. Bueno, va tocando diferentes temas que nos preocupan y que de alguna manera están en la agenda feminista y bueno, y se le va dando respuesta, ¿no? a los personajes que plantean dudas sobre algunos de estos temas. También hablamos de temas de mutilación genital, feminicidio, trata, prostitución, bueno, pornografía, etcétera. Vale. Bueno, pues un poco hasta aquí lo que sería, como os decía, esta primera parte de la presentación. Os voy a poner ahora un vídeo de 2 minutitos para que cambiéis un poco el espíritu y os vayáis adentrando más en esta parte más artística, ¿no? Y no tanto del contenido de lo que os he estado contando, ¿no? Esta parte más artística que José nos va a presentar y que tiene que ver con el proceso creativo de él como dibujante, ¿no? En el vídeo lo que vais a ver es un poco cómo es el proceso, ¿no? de elaborar un cómic, que yo sinceramente hasta que no entré en contacto con José y con Alicia, pues nunca había pensado, ¿no? Cómo se elabora un cómic. Entonces, bueno, tengo que dejar de compartir esta pantalla para poneros el vídeo, así que os dejo respirar unos segundos.
Bueno, hola a todos, hola a todos. Mi nombre es José y bueno, lo que han podido ver en el vídeo anterior fue un poco un resumen de cuál era el proceso de trabajo. Alicia escribía el guión y ella tenía la costumbre de incluir muchos referentes visuales, pancartas, manifestaciones, logos de asociaciones involucradas, como puede ser AIGE, por ejemplo, y todo ese material me lo pasaba a mí a modo de propuesta, pero tengo que reconocer, tengo que admitir que tuve total libertad a la hora de componer las páginas, porque bueno, hay guiones de cómic en las que el guionista o la guionista marca absolutamente todo, las viñetas, el ritmo, etcétera, etcétera. Y con Alicia yo tuve la suerte de no tener esa situación, sino que me dejó componer libremente, con lo cual mi proceso de aprendizaje a la hora de enfrentarme a estos proyectos pues fue mejor y fue más rico, creo yo, ¿no? Entonces, en el vídeo se veían algunas páginas como muy mal dibujadas o eso eran bocetos sobre los que se incrustaba el texto del guión. Entonces yo le pasaba esa propuesta a Alicia, ella hacía las correcciones que creía oportunas o le daba su visto bueno y después, posteriormente, hacíamos el dibujo definitivo, ¿no? Como se puede ver, bueno, si podemos pasar, gracias. Nada, aquí pues se ve el proceso, ¿no? Ya estos son páginas de dibujo a lápiz, ya definitivo, entintaba y posteriormente dábamos el color digital, ¿no? Eh, Podemos pasar a la siguiente. Ok, gracias. Eh, Mi participación en los cómics, bueno, pues se centraba sobre todo en la parte visual y también me preocupaba mucho el tema de la narración, ¿no? Entonces, aquí lo que yo consideraba importante también era que el cómic fuera accesible tanto a quien lo quisiera, tuviera muchas ganas de leerlo, como para el que no tuviera tantas ganas, ¿no? Porque están pensadas como herramientas didácticas, entonces tenían que funcionar. Para mí era muy importante el ritmo, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. A ver. Vale. Esto que estaba comentando ahora mismo, en el primer cómic no había tanto problema, ¿no? Porque hay muchos saltos. El cómic es muy corto, como ha dicho Baquea, son 36 páginas, y hay muchos saltos de tiempo y de lugar, ¿no? Entonces ese ritmo, pues sí que estaba más conseguido por la propia estructura del cómic. Pero en el segundo, podemos pasar, a ver. Sí. El segundo básicamente es el viaje de unos personajes, eh, eh, en su conocimiento del feminismo y en cómo finalmente se acaban involucrando, ¿no? Y la manera que tienen de hacer eso es mediante conversaciones, diálogos con otros personajes secundarios, tanto hombres como mujeres, que también son muy importantes en el cómic, tienen un papel muy, muy importante. Y básicamente es eso, son diálogos, es reflexión. Entonces, me preocupaba mucho y se lo trasladé a Alicia y también con Tete López, al que me gustaría mencionar, que fue el director de arte de ambos cómics. Bueno, pues entre los tres y con Baquea también participó en esto, buscábamos una manera de mantener la atención, de mantener el ritmo, etcétera, etcétera. Por eso, cuando un personaje llega a una conclusión o cuando dice algo especialmente importante, pues, bueno, utilizábamos un recurso como, por ejemplo, los que se pueden ver en pantalla, que la viñeta no es tal, está el dibujo al aire, los bocadillos tienen un color. Bueno, intentábamos que fuera dinámico en ese sentido, porque hay momentos en los que sí es importante el lugar en el que están los personajes, pero hay otros en los que no. Realmente lo que importa ahí es lo que están hablando los personajes y da igual dónde se encuentren, da igual que estén en la cabina de un avión, en un coche o en una sala o en la calle, ¿no? Vale, podemos pasar.
Luego también, pues bueno, había muchos datos sobre los que eh, sobre los que se pasa por encima, pero no había tiempo de entrar en detalle en ellos, ¿no? Entonces, lo que se trató de hacer es dejar como pequeñas pinceladas o dejar pistas o papeles sueltos como POSIT para que la gente, bueno, pues por su cuenta, si quería profundizar más en esos temas, pues fuera ello, ¿no? De hecho, lo que se ve en una de esas páginas que ahora están en pantalla, pues es la portada del primer cómic de Hombres Feministas, algunos referentes, y estas son páginas de, como decía, del segundo, del viaje, ¿no? Vale, podemos seguir. Vale, sí me gustaría hablar también sobre el color, porque me di cuenta que para mí el color era un recurso muy agradecido. Veía que me ayudaba a transmitir lo que quería transmitir en cada viñeta. Eh, Sobre todo para transmitir la idea que estaba detrás del guión, pero también, sobre todo, para transmitir incluso emociones de los personajes, ¿no? Entonces eso me facilitaba, bueno, pues marcar puntos de inflexión o si un personaje está enfadado o si le sucedía algo o si se encontraba en una determinada situación con respecto a su entorno, me permitió, bueno, dar pistas de por dónde iba, ¿no? El guión, por dónde íbamos con lo que queríamos contar. Vale, podemos pasar. Y bueno, sí hay un capítulo que está de la mitad hacia el final del cómic, del segundo cómic, del viaje, en el que, bueno, uno de los personajes protagonistas tiene su punto de inflexión mayor, ¿no? Y bueno, incluso Alicia quiso llamar a este capítulo el click, ¿no? Como pongo ahí arriba. Y bueno, un momento en el que el personaje cruza recuerdos de hace unas horas antes en los que ha estado participando en una manifestación, con recuerdos de toda su vida. Entonces es un poco el resumen del cómic, ¿no? De la reflexión que puede hacer uno, cualquiera de nosotros, con su experiencia propia. Si es verdad que este personaje pues tiene una experiencia de niño como muy traumática, no todos hemos vivido eso, y entonces para él como que todas las piezas empiezan a encajar, ¿no? Aquí decidí, y tuve también, como dije antes, total libertad para hacerlo, decidí que el tratamiento fuera distinto, tanto en el tema gráfico como en el tema de composición de páginas. Aquí no hay viñetas, están los dibujos sueltos en la página y me parecía oportuno porque era como indicar retazos, ¿no? Recuerdos, flashes que le vienen al personaje y que de repente los empieza a encajar de manera muy intensa, muy rápida y bueno, en realidad a lo mejor él no se está dando cuenta, pero sí que está tomando decisiones, ¿no? Y bueno, necesitaba que fueran imágenes muy potentes, páginas muy potentes y bueno, creo que en parte lo conseguimos, ¿no? También querría hacer mención a la cubierta, la portada y la contraportada, porque para el primer cómic, Hombres Feministas, algunos referentes, pues bueno, tampoco hubo un especial tratamiento, ¿no? Se utilizaron viñetas que había en el interior del cómic y bueno, la idea del catalejo, pero para este segundo cómic sí que, sobre todo Alicia, que lo ha mencionado antes Baquea, y ella también, como que lo tenía muy claro desde el principio, querían una idea muy fuerte que funcionase como una metáfora visual, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba la ola del feminismo y bueno, básicamente lo ha mencionado ella, ¿no? Pero era una manera de vincular a los personajes, a los protagonistas con el propio movimiento y bueno, pues lo que se puede ver más en pequeño son dos de las propuestas. La versión más grande a la derecha, pues es el dibujo, la ilustración definitiva que está en la portada, ¿no? Podemos pasar.
Y por otro lado está la contraportada, ¿no? Que no deja de ser el juego de los mismos elementos que ya hay en la portada. En este caso, pues los stickers que aparecen en la tabla de surf aquí son grafitis en la pared y bueno, la tabla tiene el logo de HF de hombres feministas que aparecen en las camisetas de portada de los personajes. Me resultó muy divertido de hacer esta parte, de utilizar así lenguajes como muy urbanos, eh, muy desenfadados y al mismo tiempo, yo no sé si esto se puede decir ya, muy juveniles, porque los grafitis ya son muy antiguos también, ¿no? Pero fue divertido de hacer y creo que el resultado está potente. No sé, ¿se puede pasar para verla? Vale, y aquí tendríamos pues la versión final, ¿no? Tanto de la portada como de la contraportada, eh, manteniendo un código de colores que se asocian al movimiento y al mismo tiempo resultando atractivo, ¿no? Y aquí pues también participamos los cuatro, Tete, Baquea, Alicia y yo, y creo que el resultado pues está muy bien. Vale, podemos pasar. Me gustaría hablar, ya estoy casi acabando, me gustaría hablar un poco de lo que ha supuesto para mí el participar en estos cómics como dibujante, como parte, como narrador también. Y, y bueno, me permitió enfrentarme a proyectos de larga duración, donde era importante entender los puntos de vista de los demás y también a saber exponer y defender los míos. Y bueno, por otro lado, podemos pasar. Por otro lado, me dio a entender la propia materia y el propio núcleo del tema, ¿no? Que viene a ser el feminismo y el papel que podemos tener los hombres o cómo nos queremos posicionar ante eso, ¿no? Y, y bueno, creo que personalmente me ha servido para construir un comportamiento más enfocado a la igualdad, aunque bueno, igualmente pienso que estoy al inicio del viaje, ¿no? El cómic El viaje también en parte ha sido mi viaje y bueno, a lo mejor, como decía, estoy en el principio de ese viaje, pero al mismo tiempo creo que ya no soy exactamente el mismo que cuando empecé a dibujar estas páginas que fueron en 2015-2016. Eh, Me ayudó sobre todo a empezar a pensar en todo esto y en quitarme una mochila que empezaba a ser muy pesada. Eh, y bueno, te das cuenta que tienes un montón de ideas preconcebidas que no necesariamente se corresponden con tu realidad y que no necesariamente te están ayudando, ¿no? Vale, podemos pasar. Y bueno, por la edad que tengo, me he criado con un montón de referentes, sobre todo audiovisuales, en la televisión y en el cine, en el que sin saberlo nos estaban transmitiendo un determinado rol, sobre todo un rol reflejado en personajes que eran orgullosamente típicos, ¿no? O tradicionales, mejor dicho. Suelen ser tíos duros, un poco tortuosos consigo mismo, pero también muy tortuosos sobre todo con el resto de gente, con la gente que les rodea. Eh, Tienen mujeres a su lado, pero no las conocen realmente y son más bien como algo más de lo que han conseguido, ¿no? Como parte de sus éxitos. Hoy en día a lo mejor pues puedo seguir viendo estas películas y me parecen divertidas, me puedo reír, no renuncio a ellas porque me parecen parte de la cultura audiovisual que he recibido, pero al mismo tiempo tengo que ver claramente, tengo que admitir que en su momento no me aportaron nada, ¿no? Y podemos pasar. Y claro, creo honestamente que ahora en mi infancia y en mi adolescencia sobre todo, pues no he tenido ningún recurso para enfrentarme, no para enfrentarme, sino para saber relacionarme mejor y bueno, para
conocer mejor a otras personas y conocerme a mí mismo, ¿no? Y podemos pasar. Y bueno, creo que gracias en parte igual también habría empezado esta reflexión de no haber participado en el cómic, ¿no? Pero indudablemente haber dibujado estos dos cómics me han obligado a profundizar, a tener quizás esta reflexión de manera más intensa y, y bueno, como decía antes, me he quitado una mochila que me impedía conocer a otra gente y conocerme a mí mismo y tener unas relaciones un poco más sanas y normales pues, con parejas, con mujeres en mi familia, con amigas, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí en esta última diapositiva de mi intervención quería poner la portada de La sonrisa trusca de José Luis San Pedro, porque este libro lo leí poco después de dibujar los cómics. Es un libro que José Luis San Pedro escribió en 1985, año en el que yo nací. O sea que en la cuarta ola del feminismo por lo menos no estaba, ¿no? Pero para mí el haberlo leído justo después de escribir los cómics cobró todo el sentido del mundo, porque precisamente, no sé si era su intención o no, pero para mí también hablaba de esto y proponía otro modelo de hombre mucho más enriquecedor sin, sin dejar de ser hombres, vaya, definitivamente. Muchas gracias por escucharme, ¿no? Hasta aquí mi intervención. Bueno, muchas gracias, José, Gracias. por compartir el trabajo tuyo creativo, profesional y luego también toda la parte personal, ¿no? Bueno, pues antes de que las personas que estáis aquí participando nos digáis cosas, sí que termino con dos o tres ideas. Eh, Fijaros esto, bueno, el otro día aquí en Madrid hubo bueno, en realidad no fue en Madrid porque fue online, pero bueno, era una conversación entre la ministra de Igualdad aquí de España y Silvia Federici. Y hay una frase bueno, que las dos comentaron, pero yo creo que es más de boca de Silvia Federici, que dice que el feminismo trata de reinterpretar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, me gustó esa manera de decirlo, ¿no? Mm, bueno, hay dos ideas un poco que las hemos ido diciendo, ¿no? De alguna manera a lo largo del taller, pero por, por remarcarlas, ¿no? Y resumirlas, ¿no? Por un lado, la capacidad de agencia de los hombres, no hemos hablado tanto de la capacidad de agencia de las mujeres, ¿no? Es un concepto tan bueno, ¿no? Esta capacidad que tenemos los individuos a pesar de las estructuras y a pesar de todos nuestros condicionantes, pues también tener capacidad de decidir, capacidad de poder y todo esto. Bueno, yo creo que en el caso de los hombres, pues también, ¿no? Y en ese sentido, por mucho machismo, por muchas películas, José, ¿no? Que hayáis visto, pues está también de alguna manera también en vuestra mano, aunque no solo, pero hay una parte en la que sí, ¿no? De querer cambiar, ¿no? Y luego la idea de la interseccionalidad que ya he comentado antes, ¿no? Esta idea de que también hay diferencias de poder dentro de los propios hombres, ¿no? Y me queda apenas lanzaros también una propuesta, ¿no? A los que estáis aquí. Yo creo que este ejercicio que hemos hecho, que bueno, el primer cómic recoge figuras internacionales, bueno, porque hay otras figuras como el padre Feijóo, Adolfo Posada, que son personajes españoles que hoy no los he sacado porque bueno, tampoco sabía cómo iba a ser la audiencia y me he centrado más en personajes más internacionales, pero en cualquier caso creo que este ejercicio de visibilidad y de recuperar la historia de hombres comprometidos con la igualdad, bueno, es un trabajo por hacer que lo podéis aplicar a vuestro entorno también, ¿no? O sea, que creo que podría haber una historia de hombres feministas latinoamericanos o una historia de hombres feministas africanos o incluso hacer por países, en fin, que creo que hay todo un campo por aquí por seguir explorando, ¿no? Así que os animo bueno, a que los exploréis si tenéis la posibilidad. Bueno, pues dejo de compartir la pantalla. Pasamos ahora un poco a ver si alguna de las personas que estáis aquí queréis comentar, reflexiones que os hayan generado, preguntas.
¿Queréis compartir algo parecido que habéis hecho o por qué os habéis apuntado a este encuentro? Bueno, no sé, contarnos algo porque llevamos una hora hablándole a una pantalla, entonces sería bonito veros, si os podéis poner además, quien quiera y pueda, pero lo agradeceríamos que pusierais la cámara para que os pudiéramos ver. Bueno, algunas de las personas que estáis ahí os conocemos porque hay alguna compañera de CEPAIN por ahí, pero bueno, no sé, tenemos todavía un rato para charlar. Bueno, hay gente que nos escribe por aquí, por el chat. Begoña, muchas gracias, gran trabajo, estupenda exposición. Bueno, gracias, Begoña, por el comentario. Gracias. Hola, me Hola. atrevo a romper este silencio. Muy bien, Valentina, bienvenida. Hola, buenas tardes, Baquea. Y hola, José Javier, encantada. Bueno, muchas gracias. La verdad que verlo así todo junto es que da mucho gustito, ¿eh? Con todo el contexto. Claro. Yo nada, quería compartir dos cositas muy breves. Estoy trabajando en CEPAIMA en una investigación sobre corresponsabilidad y carga mental y emocional de los cuidados. Y entre otras cosas, estamos entrevistando también a hombres, a ver qué tal le va eso de los cuidados. Y están saliendo cosas interesantes. Por un lado, que los hombres que tienen prácticas feministas, o sea, que comparten tareas de cuidados con sus parejas, que sean hombres o mujeres, da igual, pero bueno, que tienen todo este trabajo en la cabeza, son hombres que dicen haber tenido referentes masculinos a su vez han cuidado. Y en ese sentido, entonces, quería resaltar la importancia de iniciativas como estas, porque sí que ponen de manifiesto, más allá de nombres grandes, de ministros o de grandes pensadores, pero de compartir los cuidados en la vida diaria, es luego lo que hace la diferencia, ¿no? O sea, porque la igualdad la tenemos, como decía Baque antes, hay muchos hombres que se definen feministas, pero más allá de esto es luego quien limpia el baño y quien sabe lo que se puede cocinar porque tiene exactamente en la cabeza lo que hay en la despensa y en la nevera, ¿no? Y entonces en estos, decían estos chicos, que ni siquiera sé si se definen feministas, pero estamos mirando casi más a las prácticas. Y decían que sí han tenido hombres cercanos a su alrededor que por una cosa u otra, por cosas de la vida a veces, pero sí que han tenido que cuidar. Y entonces eso, más iniciativas de poner, o sea, evidenciar o decir o reivindicar que hay hombres que cuidan en el día a día. Por otro lado, y esto parece en contradicción con lo que acabo de decir, pero no lo es que también me ha sorprendido en parte porque muchos de los hombres, algunos de los hombres que hemos entrevistado se referían al cuidado como autocuidado muchas veces. Que claro, es sumamente importante también el autocuidado y las feministas lo venimos diciendo desde hace décadas. Sin embargo, es un poco como el lema feminista de partir de sí, ¿no? Partir de sí, de tus propios límites, de tus emociones y aprender a gestionarlas para que nadie te la gestione a ti, que normalmente es una mujer. Entonces, partir de sí, pero para no quedarse en sí, pero para ver que en realidad somos todos seres interdependientes y entonces hay que ser cuidadas, pero también cuidar. Y esto vale también para ellos. Y, y última cosita que quería así comentar por aquí es que Baquea citabas Beluxa, que ya sabes que es una de mis autoras favoritas, y que ella habla de masculinidades feministas. Y entonces yo pensaba en esto, ¿no? De cómo tratamos también desde los feminismos la masculinidad o las masculinidades, mejor dicho. Me preguntaba si uno de los posibles así canales bueno, de intervención o de repensar la masculinidad sea directamente feminizar la masculinidad. Y lo dejo ahí en el aire. Y muchísimas gracias, me ha encantado escucharos.
Gracias a ti, Valentina, por estar y por compartir los resultados de esa investigación. A ver si vamos a tener que hacer un cómic sobre hombres cuidadores. No lo digas dos veces. Me encantaría. Pues bueno, está por aquí Jorge. No sé si te apetece comentar algo o saludar. No, he encendido la cámara simplemente para que no os sintierais tan solos y tan solas. Gracias. Que no le hablarais a una pantalla. No, solo así entre lo anecdótico. Comparto mucho lo que ha dicho José de ver películas antiguas. Es impresionante ver las películas que veíamos antes con los ojos de ahora o con los ojos de una cierta evolución y de comportamientos, de maneras de ser, de los referentes, ¿no? que teníamos. Y curiosamente con mi hijo he descubierto esa diferencia, ¿no? Él ya no tiene tanto esos referentes. Y ha sido curioso en alguna conversación descubrirlo. Qué bien, gracias Jorge. Tengo que decir que Jorge es uno de los que participó en el crowdfunding que lanzamos en su día, así que también es parte, ¿no? Forma parte también directa de alguna manera de la posibilidad, ¿no? De haber hecho estos cómics. Así que gracias. Ricardo, ¿querías comentar algo quizás? Estaba con el mute aquí puesto. ¿Me oís bien ahora? Sí, muy bien. Vale, pues nada, quería felicitaros, bueno, por la presentación, por supuesto, y sobre todo por los cómics, que me parecen muy buenos. Bueno, yo he seguido un poco de cerca, más o menos, la evolución y el proceso creativo por parte de José. Y bueno, quería preguntarle a José, lo que pasa que ya lo ha respondido. Mi pregunta primera era cómo estabas en el viaje, en qué fase estabas tú, pero bueno, ya lo ha respondido después de crear o de dibujar la parte del cómic. Y también me interesaba saber un poco toda la parte de documentación. Por supuesto, viene parte de Alicia, la guionista, pero tú también has tenido que hacer, José, o ha sido un poco, porque como has dicho que ha sido muy libre el proceso de lo que se iba a plasmar o de cómo lo querías plasmar, no sé si has tenido que hacer mucha actividad de documentación tú también. Sí, ahora, es una pena que no esté Alicia aquí, porque ya podría contar. Al principio de leer el cómic, el viaje, había cosas que me parecían como muy, muy exageradas. Y bueno, recuerdo, ahora me parece divertido contar porque era como intentaba suavizarle un poco los personajes para que fueran más creíbles, ¿no? Y recuerdo bueno, que tuvimos ahí nuestras negociaciones a la hora de contar la historia, de narrarla, cosa que le agradezco porque el guión era suyo y quien lo había escrito era ella y en cambio me dio coba, me dio un espacio para participar del guión en cierta manera. Sí, sí. Bien. Y bueno, lo que decías al principio, no sé exactamente en qué momento estoy, pero de lo que sí estoy seguro es que nos pasará a todos, a casi todos, ¿no? Que no somos exactamente los mismos que hace 5 años, ¿no? 2015. Sí, no, desde luego, por supuesto. Y es algo beneficioso. Sí, desde luego. Pues nada, muchas gracias, eso, que enhorabuena y muy, muy buen trabajo. Y tenéis que seguir con estas iniciativas. Gracias, Ricardo. La verdad es que, bueno, aquí sobre todo José fue el que ha estado horas y horas y horas, ¿no? Ahí sentado porque, bueno, la dedicación mía, por ejemplo, pues era por ráfagas, ¿no? O sea, de vez en cuando venía Alicia y decía, mira, voy por aquí, esto es otra, ¿no? Negociábamos, hablábamos de algunas ideas, pum, pum, y ella hablaba con José, pero luego José era el que tenía que coger ¿no? Todo eso y aterrizarlo y echarle muchísimas horas. De hecho, fueron meses. Sí, bueno, todo se alargó porque, como le pasará a mucha gente, pues tampoco podía dedicarme a tiempo completo a esto, ¿no? Es decir, lo tuve que compatibilizar con un trabajo normal, por decir de alguna manera, decirlo rápidamente. Y claro, pues no todos los días tienes tiempo, ni energía, ni neuronas, ni... Pero bueno, supongo que en esa situación se encuentra mucha gente que intenta hacer cosas
ya por cierta implicación personal, ¿no? También. Al fin y al cabo te acabas involucrando en los proyectos y te acaban calando más de lo que tú pensabas en un principio, quizás, sí. Bueno, pues no sé si alguien más quiere Ay, participar. perdona, Baquea, disculpa, un texto Begoña Gallardo, que no tiene Sí, micro ni cámara. Y bueno, leo lo que nos sí. escribe. Disculpadme, no tengo cámara ni micro en el PC en el que estoy. Me parece muy interesante la propuesta final de buscar hombres referentes en los territorios en los que habitamos para poder reflexionar conjuntamente sobre cuáles son los valores y las cualidades que se tienen como referencia en ese ideal a alcanzar y trabajar. Bueno, si necesitáis algún dibujante, pues aquí tenéis uno. Sí, claro, es una cosa más que por reflexionar que no he comentado antes, pensando en en estos hombres más de pues eso, del siglo XIX, del siglo XVIII, pues pensando en Pulán de la Vaga, en Stuart Mill, en todos estos señores, y yo creo que si los comparamos con los feministas de ahora, ¿no? O con los hombres, con vosotros igual, ¿no? Con alguno de vosotros o con otros hombres así feministas de estos años, yo creo que hay un cambio importante y es que probablemente Pulán de la Vague y Stuart Mill no pensaban que tuvieran que hacer ningún tipo de cambio ellos, ¿no? Porque, quiero decir, ellos estaban hablando de que las mujeres teníamos que llegar a unos determinados sitios, porque claro, estábamos en un momento en el que las leyes no lo impedían, ¿no? Pero sobre todo se trataba como de un acceso a derechos, ¿no? Eran unos derechos que la población masculina había conseguido, ¿no? A través de las diferentes, ¿no? Pues de las revoluciones burguesas, cuando los hombres ya consiguen el derecho al voto, entonces era una cuestión de que las mujeres llegaran también a eso, ¿no? Pero creo que no había tanta reflexión sobre quiénes eran ellos, desde luego no que hubiera una construcción social de la masculinidad y que ser hombre pudiera significar otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese giro, que tiene también mucho que ver claramente con el giro posmoderno y con estas cosas, ¿no? Que nos pasan en las últimas décadas, ¿no? De más autorreflexivas, pues sí que hace que los hombres que están en el feminismo ya no se trata solo de apoyar. Por eso a mí lo de la palabra aliado no me convence mucho, porque parece que estás ahí como que, bueno, soy aliado, pues eso es la palabra aliado, ¿no? Pues ellas que hagan su lucha, que yo soy aliado, no, 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 es que esto pasa porque tú hagas también unos cambios, ¿no? Y yo creo que en la reflexión de los hombres, pues eso, de antes, pues no había tanto esa, eran otros momentos y otras preguntas, ¿no? Pero que no se hablaba de la transformación de la masculinidad, ¿no? Se hablaba del acceso a derechos de las mujeres. Bueno, pues si nadie más. Ah, Luisa, Hola. Luisa Dietrich, hola, Sí, hola, ¿qué tal? Me muy buena. atrevo. Me atrevo a Muy preguntar. bien, Luisa, encantada. Muchas gracias. Me encantó mucho la presentación. Yo les hablo acá desde Viena, desde Austria. Yo soy más bien investigadora. Lo que yo estoy trabajando son masculinidades y feminidades en la lucha armada insurgente. O sea, me mandé una disertación de 11, 12 años, que la terminé hace 3, y ahorita estoy trabajando o acercándome a un trabajo con mujeres y hombres excombatientes de las FARC en Colombia. O sea, es un grupo semillero, estamos como intercambiando ideas y aplicar, y pues tienen un grupo de trabajo sobre feminismo insurgente que tiene una contraparte de hombres de las FARC trabajando sobre masculinidades egalitarias o insurgentes. Y mi pregunta, o sea, a mí me encantan las novelas gráficas, yo creo que es como un método como interesante. Mi pregunta, o no sé, estaba pensando en ¿cómo ven ustedes la posibilidad de utilizar este cómic en un trabajo más bien participativo, en un trabajo que no es como el resultado de algo, sino una exploración conjunta de esos contenidos igualitarios? Me gustó mucho la parte de referentes, o sea, cuáles son, pueden ser personas históricas que hayan sido referentes dentro de esas, no sé, 60 años de historia de lucha armada, pero también muy interesante como nuevas formas de relacionamiento, relaciones de género, ¿no? Y pues ahí como esa pregunta de cómo ven ustedes, no el cómic como resultado final, sino como una herramienta de trabajo, recolección, trabajo participativo. A ver, muchas gracias.
Gracias, Luisa. Pues bueno, yo creo que la propuesta última que yo lanzaba iba un poco en esa línea, ¿no? O sea, bueno, lo que yo lanzaba era el objetivo. Ahora, el modo en cómo llegamos a eso, pues efectivamente una de las posibilidades, como tú dices, podía ser un trabajo tremendamente rico de hacerlo de manera participativa, ¿no? Y que efectivamente esa recopilación de figuras no fuera algo que hago yo como autora, sino que la hace, en este caso, el grupo con el que tú estás trabajando, ¿no? O el grupo que quiere, o sea, que efectivamente hay todo un trabajo comunitario ahí, ¿no? De querer rescatar a unas personas que han sido importantes en este caso en el feminismo y en este caso más concreto hombres, ¿no? Y claro que sí, me parece una idea muy bonita el que eso se pueda configurar como una metodología, ¿no? En sí misma, ¿no? Y cuyo objetivo final, bueno, puede ser un cómic o cualquier otra cosa. En realidad lo importante es ese proceso de recuperar y de visibilizar estas figuras, ¿no? ¿Cuánto hemos hecho, Luisa, las mujeres de eso, ¿no? Y cuánto ha hecho el feminismo, toda esa genealogía feminista tan importante de recuperar ¿no? las historias de las mujeres. Bueno, eso ha sido fundamental, ¿no? Para nuestra conciencia feminista. Pues qué duda cabe que sería muy bueno para la conciencia feminista de los hombres, pero también para las comunidades, ¿no? Porque ahí están esos como referentes, ¿no? Y esos hombres que fueron de otra manera y que fueron contracorriente en muchos casos a lo que se les estaba pidiendo desde el sistema más normativo, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy bonito. No sé si alguien más quiere decir sobre lo que ha dicho Luisa. Yo sí que querría decir que si estuviera Alicia aquí, seguro que querría comentar que precisamente ella tenía muy claro que estos cómics tenían que ser una herramienta didáctica. De hecho, incluso a la hora de escribir el guión, lo estructuró así, lo estructuró por bloques. Sobre todo el segundo del viaje, cada capítulo hace alusión a determinados temas dentro del feminismo o de la desigualdad o de la estructura social, ¿no? Y ella tenía clarísimo que lo que quería hacer era una herramienta didáctica. Luego te puedes leer el cómic de principio a fin y participas, te cuentan una historia, pero perfectamente una persona, una docente, un docente podría utilizar uno de los capítulos del cómic en sus clases para hablar de un determinado tema. Sí, sí. Bueno, Luisa, y también decirte que qué interesante todo eso que estás estudiando, que se nota tu acento español de por aquellas tierras. Sí, sí. No, pues súper, súper interesante y vamos a ver qué va a salir de esto, pero también utilizando mucho esos conceptos de Connell también, eso de regímenes de género, cómo se genera esto y cómo se estructura y cuáles son esos potenciales hegemónicos y no hegemónicos, también enfocarse en esas oportunidades que se han dado. Pero súper chévere, me hizo pensar en cosas nuevas y se lo voy a compartir a los y las compañeras. Hasta luego y por ahí las puedo contactar también uno de estos días. Claro que sí, Súper, claro súper. Los que sí. encuentro ahí en la página web. Sí, mira, de todas maneras voy a poner acá mi email. Bueno, a nosotros nos da, la verdad es que yo creo que José, que hemos disfrutado preparando esto porque sabes que son dos productos que ya, bueno, sobre todo el primero es del 2017, o sea que ya han pasado 3 años, ¿no? Y como el último año ha contado como 3 o 4, pues es que mentalmente era como que hacía mucho tiempo, ¿no? Y bueno, y de pronto refrescarlo y de pronto volverle a dar sentido y volverle a dar el valor. Y yo creo que hicimos una cosa, sinceramente, que estaba bien, que estuvo bien y que sigue siendo un buen material, ¿no? Para trabajar. Pues, pues yo creo que está bonito que nos hayan dado la oportunidad también desde Men Engage, ¿no? De poderlo compartir. Sí, yo pienso que merecía la pena y luego no deja de dar alegrías, porque cada poco tiempo volvemos a hablar por alguna reedición o alguien que esté interesado en volverlo a sacar, más el hecho de que en PDF están en versión digital, ¿no? En la página de Cepine, con lo cual te los puedes descargar en Y cualquier eso, momento.
Eso por supuesto, que sepáis que podéis encontrar el cómic, lo encontráis en la página web de CEPAIN, os pongo aquí la web. Apartado de biblioteca, ¿no? Si os vais al apartado de biblioteca, bueno, ahí vais a ver muchos documentos, pero como la portada son tan así, tan luminosas, pues las vais a encontrar fácil y os lo podéis descargar. Y si alguna vez pasáis por Madrid, incluso os podemos regalar un ejemplar, pero eso ya tiene que ser in situ. En Tenerife, donde yo estoy, algún ejemplar queda todavía también. Sí. Pues lo dejamos aquí, ¿qué os parece? Y nada, gracias de nuevo. Gracias a todo el mundo por acompañarnos esta tarde.